Medidas de tendencia central para datos discretos. Vamos a empezar con un nuevo estudio en estadística y son las medidas de tendencia central, y que no son más que los datos o datos que informan cuál es el centro en torno al cual se van a ubicar el resto de datos. Estos se utilizan principalmente para resumir la información. Empecemos ahora indagando acerca de la primera medida de tendencia central, que es la media aritmética o también llamada el promedio. El promedio o media aritmética es la medida o un concepto estadístico que representa un valor de todas las características de una variable en un conjunto de datos. Es decir, si yo tengo 20, 30 o 40 datos, lo que hace la media aritmética es representar en un solo valor todas las características de ese grupo. La media aritmética se va a obtener sumando todos los valores que se obtiene de la medición o de la muestra dividido para la cantidad de valores que se tiene. Esta expresión va a quedar resumida en este concepto matemático. Imaginemos ahora un ejemplo para entender cómo se obtiene y cómo se analiza la media aritmética. Consideremos un grupo de vendedores. A este grupo de vendedores se les indica que registren la cantidad de ventas que han tenido durante una semana. Cada uno de estos vendedores indica cuánto es lo que ha vendido. Y se requiere analizar el valor del grupo en función de cuánto vendieron. Para eso vamos a aplicar la media aritmética. Es decir, vamos a sumar todos los valores que ellos vendieron dividido para la cantidad de vendedores que se tiene y el registro de sus ventas desde $175,6, que representa $175,6 la cantidad o promedio de ventas de todo el grupo. Es decir, yo no necesito analizar vendedor por vendedor, solamente analizaría el promedio de las ventas de todo el grupo y entendería qué es lo que está pasando con el trabajo de cada uno. Ahora, una de las aplicaciones de la media aritmética es poder hacer comparaciones. Imaginemos ahora que a este grupo se le divide en dos. Tenemos un grupo de mujeres frente al grupo de vendedores de hombres. Y se les indica que cada uno de ellos van a formar un solo grupo, individualmente. La media de ventas de mujeres se ha registrado en $240. Es decir, no necesito realmente conocer cuánto vendió cada una. Lo que ahora necesito conocer es la media de todo el grupo en función. La media del grupo de hombres se registra en 237. ¿Qué es lo que hace la media? La media me permite hacer comparaciones entre grupos. En este caso, no necesariamente debo analizar a vendedor por vendedor, voy a analizar la media de cada uno de sus grupos y entiendo que la media del grupo de mujeres ha tenido mejores resultados que la media del grupo de vendedores, es decir, el trabajo del grupo de mujeres ha tenido mejores resultados que el trabajo del grupo de los hombres. Analicemos otro concepto ahora. Imaginemos que tenemos un grupo de deportistas. A cada uno de estos grupos de deportistas se les pide que desde la cancha norte hasta la cancha sur realicen un desplazamiento del balón con la fuerza que deseen. Se registra la longitud a la cual llegó a cada balón de cada deportista y se muestra en estos resultados. Ahora quiero que analicemos lo siguiente. Muchos de estos deportistas tuvieron el mismo resultado, por ejemplo, de 110 metros. En estadística, cuando un valor comienza a repetirse, comienza a ser más frecuente, se llama moda. Y la moda no es más que un valor típico que se va a repetir con mayor frecuencia. En este caso, cuando en un grupo de datos existe un solo valor que se ha repetido,
vamos a llamarle unimodal. Unimodal se refiere cuando en el grupo de datos existe solamente un valor que se ha repetido. Pero ahora consideremos lo siguiente. Vamos a analizarles a los mismos 5 deportistas con la misma actividad. Se requiere que el balón sea desplazado desde la cancha norte hasta la cancha sur. Pero ahora se les ha pedido a cada deportista que no tenga solamente una oportunidad, sino 3 oportunidades para hacer esta actividad. Y se registran los resultados de la siguiente manera. Quiero que analicemos ahora lo siguiente. Existe ahora un nuevo valor en repetición, un nuevo valor más frecuente de 100 metros. Hasta aquí podríamos pensar que tenemos una unimodal. Sin embargo, hay un segundo valor que se está repitiendo, que es de 110 metros. Cuando existen dos valores que se repiten con mayor frecuencia, vamos a llamar al grupo de datos como bimodal. Es decir, existen dos modas que se repiten. Sin embargo, hay grupos de datos en donde existen más de dos modas. Por ejemplo, observemos que ahora se repite también el dato de 90 metros. Existen 3 valores que se repiten con mayor frecuencia. Cuando esto sucede, se llama multimodales. Es decir, hay grupos de datos que tienen más de dos modas, más de dos datos frecuentes que se repitan y se llamarán multimodales. Consideremos ahora el siguiente ejemplo. Imaginemos que hemos recogido 7 muestras de hojas para hacer una medición. A cada una de estas hojas se les ha medido su longitud y registramos los valores de esta variable. ¿Qué vamos a analizar ahora? Hay un concepto en estadística que se llama la mediana. Y hay que tener muy claro la diferencia entre lo que es la media y la mediana. Recordemos que la media es un promedio de los datos que se han recogido. Sumar los datos y dividir para el número de datos. Sin embargo, la mediana va a tener otro concepto dentro del campo de la estadística. ¿Cómo se encuentra la mediana? El primer paso para determinar la mediana es ordenar los datos, ya sea en forma ascendente o en forma descendente. Sin importar la forma en cómo se elija ordenar, la mediana siempre nos va a dar el mismo resultado. ¿Cuál es el siguiente procedimiento a seguir? Vamos a utilizar una fórmula. El primer paso para la mediana es ordenar. El segundo paso es utilizar la fórmula que se muestra. Vamos a sumar el número de datos que se tiene más 1 y vamos a dividir para 2. Recordemos que n siempre representa el número de datos. En este caso, tenemos 7 muestras de longitudes, sumamos más 1, dividimos para 2 y el resultado nos daría 4. Sin embargo, 4 no es la mediana real aún. Es el paso a seguir para conseguir la mediana real. ¿Qué representa el resultado de esta fórmula? Representa la posición de la mediana en nuestros datos. Entonces, si el valor hasta ahorita encontrado es de 4, vamos a contar desde el primer valor ordenado hasta el cuarto dato que encontremos. En este caso sería 12, sería el cuarto dato. Esa es la mediana real de nuestra muestra. ¿Qué es lo que hace la mediana? La mediana lo que hace es dividir a nuestro grupo de datos, a nuestro grupo de mediciones, en dos grupos de la misma condición. Es decir, antes de la mediana, yo tengo o considero al 50% de mis datos. Es decir, bajo 12 centímetros, tengo el 50% de los datos menores, es decir, las hojas más pequeñas. Y sobre la mediana, tengo al otro 50% de mis datos y considero las hojas que tienen la mayor longitud. Entonces, la mediana lo que hace es dividir al grupo de datos en dos grupos más pequeños, considerados como el 50 y 50% de la muestra.
Pero quiero que reflexionemos. En este ejercicio, en este ejemplo, yo he considerado valores impares. Eso quiere decir que la mediana para valores impares siempre se va a ubicar en el centro. La mediana va a ser un valor que sea parte de mis datos. Pero ¿qué pasaría si yo tengo datos pares? Consideremos el siguiente ejemplo ahora. Ahora ya no tengo 7 hojas, sino solamente 6 hojas, datos pares. A cada una de estas hojitas se les tomó su medida de longitud y se registraron los datos. El primer paso para establecer la mediana siempre va a ser ordenar. En este caso he ordenado de forma ascendente. Segundo paso es establecer la ecuación, la primera ecuación. Ahora yo tengo 6 datos. Si yo sumo 6 más 1 y divido para 2, me va a dar un valor de 3,5. Cuando yo tenga un valor decimal, es porque proviene de datos que sean pares. Y debo reflexionar siempre que ese resultado va a ser la posición de la mediana en mis datos. Entonces, 3,5 es un decimal que se encuentra entre el dato 3 y el dato 4. Si yo me dirijo a mis datos originales, el dato número 3 ordenados justo recae en el dato de 12 centímetros. El dato 4 es el siguiente, que va a recaer en el siguiente, que es 13 centímetros. Entonces, no existe una mediana justamente en el centro. Lo que voy a hacer es sumar estos dos datos que he localizado, 12 más 13 y divido para 2, y el resultado que me da ese pequeño promedio que voy a hacer, voy a indicar que es la mediana dentro de mis datos. Es decir, cuando yo tenga o trabaje con datos pares, voy a obtener una mediana que está fuera de mis datos reales. Pero cuando yo trabaje con datos impares, voy a obtener una mediana que esté dentro de mis datos reales. En este caso, la mediana va a funcionar de la misma manera. Bajo 12.5, yo tengo el 50% de mis datos, es decir, las hojas más pequeñas. Y sobre el dato de 12.5, yo tengo al otro 50% que va a representar las hojas más grandes.